Hoy vamos a viajar a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX para entender uno de los momentos más importantes de la historia de España, el reinado de Carlos IV y la crisis de 1808, un periodo que marca el final del antiguo régimen y el inicio de una etapa revolucionaria. Para situarnos, debemos recordar que en 1788 muere Carlos III y sube al trono su hijo, Carlos IV. Carlos IV no era un rey especialmente interesado en gobernar directamente. Tenía carácter bondadoso, pero carecía de firmeza política. Esto hizo que delegara gran parte del poder en sus ministros, especialmente en su favorito, Manuel Godoy, una figura clave para entender todo este periodo. El reinado comienza en un momento delicado. En 1789 estalla la Revolución Francesa, un acontecimiento que cambia completamente el panorama político europeo. La ejecución de Luis XVI en 1793 provoca miedo en las monarquías absolutas, incluida España. Carlos IV decide entonces enfrentarse a la Francia revolucionaria en la llamada Guerra de la Convención, 1793 a 1795. Sin embargo, España es derrotada y firma la Paz de Basilea en 1795. Tras esta derrota, Godoy cambia de estrategia. En lugar de combatir a Francia, España pasa a aliarse con ella. Se firma el Tratado de San Ildefonso, 1796, por el cual España se convierte en aliada de la Francia revolucionaria, y más tarde napoleónica, contra Gran Bretaña. Esta alianza tendrá consecuencias muy graves. Uno de los episodios más desastrosos es la Batalla de Trafalgar, donde la flota española, junto a la francesa, es derrotada por los británicos. Esta derrota supone la destrucción casi total del poder naval español y deja a España en una situación económica muy complicada, ya que el comercio con América se ve gravemente afectado. Mientras tanto, en Francia, surge una figura clave, Napoleón Bonaparte. Napoleón pretende dominar Europa y establece el llamado bloqueo continental contra Gran Bretaña, prohibiendo el comercio con los ingleses. Portugal, aliado tradicional de Gran Bretaña, se niega a cumplirlo. Entonces Napoleón y Godoy firman el Tratado de Fontainebleau en 1807, que permite a las tropas francesas atravesar España para invadir Portugal. El problema es que las tropas francesas no solo cruzan el territorio, sino que comienzan a ocupar ciudades españolas estratégicas. Poco a poco, España queda prácticamente controlada por el ejército francés. Al mismo tiempo, dentro del país crece el descontento. La situación económica es mala. Hay crisis de subsistencias, subida de impuestos y desprestigio de la monarquía. Muchos sectores culpan a Godoy de todos los males. Además, el príncipe heredero, Fernando VII, conspira contra su propio padre y contra Godoy. Todo estalla en marzo de 1808 con el motín de Aranjuez. El pueblo, apoyado por sectores de la nobleza y partidarios de Fernando, se levanta contra Godoy. Godoy es arrestado y Carlos IV se ve obligado a abdicar en su hijo, que pasa a reinar como Fernando VII. Pero la crisis no termina ahí. Napoleón aprovecha la debilidad de la familia real española y los convoca en Bayona, en Francia. Allí se producen las llamadas abdicaciones de Bayona. Primero Fernando VII devuelve la corona a su padre, y después Carlos IV cede sus derechos a Napoleón. Finalmente, Napoleón entrega la corona española a su hermano, José I Bonaparte. Este hecho provoca una enorme indignación en España. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se subleva contra las tropas francesas. Este levantamiento marca el inicio de la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814. En resumen, el reinado de Carlos IV se caracteriza por la debilidad del monarca, la enorme influencia de Godoy, la inestabilidad internacional provocada por la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón, las derrotas militares como Trafalgar y una profunda crisis económica y política. Todo ello desemboca en la crisis de 1808, con el motín de Aranjuez, las abdicaciones de Bayona y el comienzo de una guerra que transformará completamente España. Este periodo es clave porque supone el derrumbe del antiguo régimen en España. La monarquía absoluta entra en crisis, el pueblo empieza a participar activamente en la política y se abre la puerta al liberalismo y a las futuras constituciones. Respira hondo, imagina esa España de finales del siglo XVIII, llena de incertidumbre, con un rey débil, un valido poderoso, un emperador extranjero ambicioso y un pueblo que está a punto de cambiar su propia historia. Ahora continuamos con el segundo gran bloque del siglo XIX, la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814,
y la Constitución de 1812, dos acontecimientos que transformaron profundamente la historia de España y marcaron el inicio del liberalismo. Todo comienza tras las abdicaciones de Bayona en 1808, cuando Napoleón Bonaparte coloca en el trono español a su hermano, José I Bonaparte. El pueblo español no acepta a este rey impuesto por una potencia extranjera. El 2 de mayo de 1808 estalla un levantamiento en Madrid contra las tropas francesas, que es duramente reprimido. Sin embargo, la rebelión se extiende rápidamente por todo el país. Así comienza la Guerra de la Independencia. Esta guerra tiene un carácter muy especial porque no es solo un conflicto entre dos ejércitos. Es también una guerra popular. Ante el vacío de poder, ya que Fernando VII está retenido en Francia, surgen juntas locales y provinciales que asumen la soberanía en nombre del rey. Más tarde se forma la Junta Suprema Central, que coordina la resistencia. Podemos dividir la guerra en tres fases principales. La primera, en 1808, se caracteriza por el entusiasmo y las primeras victorias españolas, como la Batalla de Bailén, donde un ejército español derrota por primera vez a tropas napoleónicas en campo abierto. Este hecho tiene un enorme impacto en Europa, porque demuestra que el ejército francés no es invencible. En la segunda fase, entre 1809 y 1812, Napoleón interviene personalmente en España con un gran ejército. Las tropas francesas dominan gran parte del territorio. Sin embargo, el control nunca es completo debido a la acción de la guerrilla. La guerrilla fue un fenómeno clave. Pequeños grupos de civiles armados que atacaban por sorpresa a los franceses y luego desaparecían. Esta forma de lucha desgastó enormemente al ejército invasor. Además, España contó con el apoyo de Gran Bretaña, enemiga de Francia. Las tropas británicas, dirigidas por el general Wellington, colaboraron con los españoles en la lucha contra los franceses. La tercera fase, entre 1812 y 1814, coincide con el debilitamiento de Napoleón en Europa tras su fracaso en Rusia. Las tropas francesas comienzan a retirarse y finalmente abandonan España. En 1814 regresa Fernando VII. Pero mientras se desarrolla la guerra, ocurre algo revolucionario en el plano político. En 1810 se reúnen en Cádiz unas Cortes extraordinarias. Cádiz es una de las pocas ciudades que resiste el asedio francés y se convierte en el centro político del país. Las Cortes de Cádiz no solo representan a la España peninsular, sino también a los territorios americanos. Allí se enfrentan distintas posturas: los absolutistas, que quieren mantener el antiguo régimen, y los liberales, que buscan cambios profundos. El resultado más importante de estas Cortes es la aprobación, el 19 de marzo de 1812, de la Constitución Española de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Esta Constitución es fundamental porque introduce principios completamente nuevos en la historia española. En primer lugar, establece la soberanía nacional. El poder ya no reside en el rey por derecho divino, sino en la nación, es decir, en el conjunto de los ciudadanos. En segundo lugar, reconoce la división de poderes. El poder legislativo corresponde a las Cortes con el rey, el poder ejecutivo al rey, y el poder judicial a los tribunales. Esto limita la autoridad absoluta del monarca. También establece el sufragio universal masculino indirecto, lo que significa que podían votar todos los hombres mayores de edad, aunque mediante un sistema escalonado de elección. Además, reconoce derechos individuales como la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta y la abolición de los señoríos jurisdiccionales. Sin embargo, mantiene la religión católica como la única oficial del Estado, lo que demuestra que no era una constitución completamente revolucionaria en todos los aspectos. La Constitución de 1812 supone el primer intento serio de implantar un sistema liberal en España. Representa el fin del antiguo régimen y el comienzo del constitucionalismo español. Cuando Fernando VII regresa en 1814, muchos esperan que respete la Constitución. Pero ocurre lo contrario: el rey anula la Constitución y restaura el absolutismo. Esto dará lugar a nuevos conflictos a lo largo del siglo XIX entre liberales y absolutistas. En conclusión, la Guerra de la Independencia no fue solo una guerra contra Francia. Fue también una revolución política. Mientras el pueblo luchaba contra el invasor, en Cádiz se estaba diseñando una nueva España basada en principios liberales. La Constitución de 1812 se convierte así en un símbolo de libertad y modernidad, aunque su aplicación real fue breve. Imagina el contraste: por un lado, campos devastados por la guerra; por otro,
diputados debatiendo ideas modernas sobre soberanía y derechos. España estaba cambiando para siempre. Continuamos con el reinado de Fernando VII, 1814 a 1833, una etapa dominada por el enfrentamiento constante entre absolutismo y liberalismo. Es un periodo clave porque muestra cómo España entra en una dinámica de conflictos políticos que marcarán todo el siglo XIX. Cuando regresa a España en 1814, tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII encuentra un país agotado por la guerra pero también transformado políticamente. Las Cortes de Cádiz habían aprobado la Constitución española de 1812, que establecía la soberanía nacional y limitaba el poder del rey. Sin embargo, Fernando VII no estaba dispuesto a aceptar esas limitaciones. Nada más llegar, apoyado por diputados absolutistas que le presentan el llamado Manifiesto de los Persas, el rey anula la Constitución, disuelve las Cortes y restaura el absolutismo. Comienza así el llamado Sexenio Absolutista, 1814 a 1820. Durante estos 6 años se restablecen las instituciones del antiguo régimen, vuelve la Inquisición, se devuelven privilegios a la nobleza y al clero y se persigue duramente a los liberales. Muchos liberales son encarcelados, ejecutados o se exilian. Sin embargo, el liberalismo ya no puede desaparecer. Había calado en parte del ejército, en sectores urbanos y en la burguesía. Por eso, durante estos años se producen varios intentos de pronunciamiento militar, es decir, sublevaciones dirigidas por oficiales que intentan obligar al rey a restaurar la Constitución. La mayoría fracasan, hasta que en 1820 uno tiene éxito. En enero de 1820, el coronel Rafael del Riego se subleva en Cabezas de San Juan, Sevilla. Su ejército estaba destinado a embarcar hacia América para frenar los movimientos independentistas, pero en lugar de eso proclama la Constitución de 1812. La sublevación se extiende, y ante la falta de apoyos suficientes para reprimirla, Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución. Comienza así el trienio liberal, 1820 a 1823. Durante estos 3 años se restaura el régimen constitucional. Se vuelven a convocar cortes y se intenta aplicar las reformas liberales, abolición definitiva del régimen señorial, reducción del poder de la Iglesia, eliminación de la Inquisición y reorganización administrativa del territorio. Sin embargo, el trienio liberal no fue un periodo estable. Dentro del propio liberalismo había divisiones. Por un lado estaban los moderados, que querían aplicar reformas con prudencia, por otro, los exaltados, que defendían cambios más profundos y rápidos. Además, los absolutistas no aceptaban la nueva situación y organizaban conspiraciones para restaurar el poder absoluto del rey. A todo esto se suma el contexto internacional. En Europa, tras la derrota de Napoleón, las grandes potencias habían restaurado el absolutismo en el Congreso de Viena. Estas monarquías veían con preocupación el experimento liberal español. En 1823, la Santa Alianza autoriza la intervención francesa para restaurar el absolutismo en España. Un ejército francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis entra en España y derrota fácilmente a los liberales. Fernando VII es liberado del control constitucional y restaura de nuevo el absolutismo. Comienza así la llamada década ominosa, 1823 a 1833. Durante esta última etapa del reinado se intensifica la represión contra los liberales. Muchos vuelven al exilio y otros son ejecutados. Sin embargo, el absolutismo tampoco logra estabilizar completamente el país. La crisis económica continúa y el conflicto político permanece latente. En resumen, el reinado de Fernando VII se caracteriza por un vaivén constante entre absolutismo y liberalismo. Primero se restaura el poder absoluto en 1814, luego, el levantamiento de Riego obliga al rey a aceptar la Constitución en 1820. Finalmente, en 1823, la intervención extranjera devuelve el absolutismo. Este periodo demuestra que el antiguo régimen ya no podía sostenerse sin oposición. El liberalismo había arraigado en parte de la sociedad y del ejército. Aunque fue derrotado temporalmente, volvería a surgir tras la muerte de Fernando VII. Imagina una España dividida, donde cada pocos años cambia el sistema político. Primero libertad constitucional, luego represión absoluta, después otra vez reformas. Esa inestabilidad explica por qué el siglo XIX español estará marcado por conflictos constantes entre dos formas opuestas de entender el poder. Ahora avanzamos hacia un proceso fundamental del siglo XIX,
La emancipación de las colonias americanas, que supuso la pérdida casi total del imperio español en América y cambió para siempre la posición de España en el mundo. A comienzos del siglo XIX, España poseía un enorme imperio en América, virreinatos como Nueva España, Nueva Granada, Perú o el Río de la Plata. Sin embargo, ese imperio ya mostraba tensiones internas. Las colonias estaban organizadas bajo el sistema del antiguo régimen, con una sociedad muy jerarquizada. En la cúspide estaban los peninsulares, nacidos en España, que ocupaban los principales cargos políticos y administrativos. Por debajo estaban los criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Aunque muchos eran ricos y propietarios, estaban excluidos de los puestos más altos del poder. Más abajo se encontraban mestizos, indígenas y población esclava. Uno de los principales motivos de la independencia fue precisamente el descontento de los criollos. Querían mayor participación política y libertad económica. Además, estaban influidos por las ideas ilustradas y liberales que habían llegado desde Europa, así como por ejemplos como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. La crisis de 1808 fue el detonante definitivo. Cuando Fernando VII fue obligado a abdicar por Napoleón Bonaparte, se produjo un vacío de poder. En América, al igual que en la península, se crearon juntas que decían gobernar en nombre del rey cautivo. Sin embargo, muchas de estas juntas evolucionaron rápidamente hacia posturas independentistas. El proceso de emancipación no fue inmediato ni uniforme. Podemos dividirlo en dos grandes fases. La primera, entre 1810 y 1814, coincide con la Guerra de la Independencia en España. En estos años surgen los primeros movimientos independentistas en lugares como Venezuela, el Río de la Plata o México. Algunos líderes destacados de esta etapa fueron Simón Bolívar y José de San Martín. Sin embargo, cuando Fernando VII regresa en 1814 y restaura el absolutismo, España envía tropas y logra recuperar temporalmente el control de varios territorios. La segunda fase, entre 1816 y 1824, es la decisiva. España, debilitada económica y militarmente, no puede frenar los movimientos independentistas. En el sur, San Martín lidera la independencia de Argentina y Chile, y más tarde colabora en la liberación de Perú. En el norte, Simón Bolívar impulsa la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador. Sus victorias militares consolidan la creación de nuevos estados. En México, el proceso fue diferente. Tras años de lucha iniciada por figuras como Hidalgo y Morelos, la independencia se consolidó en 1821 con el Plan de Iguala. En 1824, la batalla de Ayacucho, en Perú, supuso la derrota definitiva del ejército español en América del Sur. Al finalizar el proceso, España había perdido casi todas sus colonias continentales americanas. Solo conservaría Cuba y Puerto Rico, además de Filipinas en Asia, hasta finales del siglo XIX. Las consecuencias fueron muy profundas. Para España, significó una grave crisis económica y política. Perdió mercados, recursos y prestigio internacional. Esto debilitó aún más al régimen de Fernando VII y agravó la inestabilidad interna. Para América, la independencia supuso el nacimiento de nuevas repúblicas. Sin embargo, estos nuevos estados no lograron estabilidad inmediata. Surgieron conflictos internos, problemas económicos y luchas por el poder. Además, la estructura social cambió menos de lo que muchos esperaban. Las élites criollas sustituyeron a las autoridades peninsulares, pero las desigualdades sociales continuaron. En resumen, la emancipación de las colonias americanas fue consecuencia de varios factores: el descontento criollo, la influencia de las ideas ilustradas, los ejemplos revolucionarios internacionales, y sobre todo, la crisis política provocada por la invasión napoleónica. Fue un proceso largo, violento y decisivo, que marcó el final del Imperio Español en América y transformó tanto a España como al continente americano. Imagina ese enorme imperio fragmentándose poco a poco, mientras en la península se suceden conflictos entre absolutistas y liberales. El siglo XIX comenzaba con cambios irreversibles. Avanzamos ahora al reinado de Isabel II, 1833 a 1868, una etapa fundamental para entender la consolidación del liberalismo en España y también el origen de las guerras carlistas, que enfrentaron a los españoles durante décadas. Todo comienza en 1833, cuando muere Fernando VII. Antes de morir, el rey había aprobado la pragmática sanción, que permitía reinar a su hija Isabel II,
anulando la ley sálica que impedía gobernar a las mujeres. Sin embargo, el hermano del rey, Carlos María Isidro, no acepta esta decisión y reclama el trono. Así estalla la Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840. No es solo un conflicto dinástico, es decir, por quien debe ser rey. Es también un enfrentamiento ideológico. Los carlistas apoyan a Carlos y defienden el absolutismo, la tradición, la religión y los fueros, leyes propias, de algunas regiones como el País Vasco y Navarra. En cambio, los isabelinos o liberales apoyan a Isabel II y defienden un sistema constitucional. La guerra fue especialmente intensa en el norte de España, donde el carlismo tuvo mucho apoyo rural y tradicionalista. Finalmente, los liberales vencieron en 1840 con el Convenio de Vergara, que puso fin a la guerra en el norte y permitió integrar a muchos oficiales carlistas en el ejército isabelino. Mientras tanto, durante la minoría de edad de Isabel II, gobernaron regentes. Primero su madre, María Cristina, y después el general Espartero. Durante estas regencias se produce la consolidación inicial del liberalismo. Se promulga el Estatuto Real de 1834, que era una carta otorgada, no una constitución plenamente liberal, y más tarde la Constitución de 1837, más progresista. Uno de los cambios más importantes fue la desamortización de Mendizábal, que consistió en la expropiación y venta de tierras de la Iglesia para sanear la hacienda pública y crear una nueva clase de propietarios afines al liberalismo. Más adelante, en 1855, la desamortización de Madoz amplió estas medidas a bienes municipales. Cuando Isabel II alcanza la mayoría de edad en 1843, comienza su reinado efectivo. Durante su etapa como reina se alternan en el poder dos grandes partidos liberales, los moderados y los progresistas. Ambos defienden el liberalismo, pero con diferencias importantes. Los moderados quieren un sistema más conservador, con mayor poder para la corona y sufragio muy restringido. Los progresistas defienden más participación política y limitaciones al poder real. En 1845 se aprueba una nueva constitución, de carácter moderado, que establece la soberanía compartida entre el rey y las cortes y limita el derecho al voto a una minoría con alto nivel económico. Se crea la Guardia Civil en 1844 para mantener el orden público, lo que refleja la preocupación por la estabilidad interna. Durante el reinado de Isabel II también hubo una segunda guerra carlista, 1846 a 1849, aunque de menor intensidad. El carlismo no desapareció y seguirá siendo un problema en el futuro. A nivel económico, este periodo supone el inicio del desarrollo industrial en España, especialmente en Cataluña, industria textil, y el País Vasco, siderurgia. También comienza la expansión del ferrocarril, símbolo de modernización. Sin embargo, el crecimiento fue desigual y muchas zonas rurales continuaron en la pobreza. A pesar de los avances liberales, el sistema político era inestable. El poder estaba muy influido por el ejército, y eran frecuentes los pronunciamientos militares. Además, existía corrupción electoral y manipulación política. La reina intervenía activamente en la política, favoreciendo a los moderados, lo que generaba descontento. Con el paso del tiempo, el régimen isabelino fue perdiendo apoyos. Progresistas, demócratas e incluso algunos moderados se unieron contra la reina. Finalmente, en 1868, una revolución conocida como la Gloriosa expulsó a Isabel II del trono y la obligó a exiliarse. En resumen, el reinado de Isabel II fue el periodo en el que el liberalismo se consolidó en España, sustituyendo definitivamente al absolutismo. Sin embargo, fue un liberalismo limitado, con sufragio restringido y fuerte intervención militar. Las guerras carlistas muestran que la sociedad estaba profundamente dividida entre tradición y modernidad. Imagina una España que intenta modernizarse mientras arrastra conflictos heredados del pasado, donde cada avance político viene acompañado de tensiones y enfrentamientos. El siglo XIX sigue avanzando, y aún quedan grandes cambios por llegar. Seguimos avanzando en el reinado de Isabel II, centrándonos ahora en tres aspectos fundamentales para la EVAU: las constituciones de 1837 y 1845, los partidos políticos moderados y progresistas, y los procesos de desamortización de Mendizábal y Madoz, junto con los cambios agrarios que provocaron. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, el liberalismo se convierte en el sistema político dominante, pero no es un bloque homogéneo. Pronto se divide en dos grandes corrientes:
moderados y progresistas. Los moderados defendían un liberalismo conservador. Querían orden, estabilidad y un papel importante para la corona. Eran partidarios de un sufragio muy restringido, basado en la riqueza, sufragio censitario, de modo que solo una minoría pudiera votar. Apoyaban una fuerte centralización del Estado y buenas relaciones con la Iglesia. Los progresistas, en cambio, defendían ampliar el derecho al voto, aunque sin llegar al sufragio universal, limitar el poder del rey, reforzar el papel de las Cortes y promover reformas más profundas. Tenían mayor apoyo en clases medias urbanas y sectores del ejército. Estas diferencias se reflejan claramente en las constituciones. La Constitución de 1837 surge tras el triunfo progresista durante la regencia de María Cristina. Es una constitución más avanzada. Reconoce la soberanía nacional, aunque de forma compartida con la corona en la práctica, establece una amplia declaración de derechos y mantiene la división de poderes. El rey conserva poder, pero limitado, puede disolver las Cortes, aunque no gobierna de manera absoluta. El sufragio es censitario, pero relativamente más amplio que en etapas posteriores. En cambio, la Constitución de 1845, impulsada por los moderados durante la llamada década moderada, es más conservadora. En ella se establece claramente la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, reforzando el poder de la corona. El sufragio censitario se restringe aún más, reduciendo el número de votantes. Además, el Estado se declara confesional católico, fortaleciendo la relación con la Iglesia. Es una constitución que consolida un liberalismo más limitado y elitista. Mientras se desarrollaban estos cambios políticos, también se produjeron profundas transformaciones económicas y agrarias mediante las desamortizaciones. La primera gran desamortización fue la de Juan Álvarez Mendizábal, iniciada en 1836. Su objetivo principal era doble. Por un lado, obtener recursos para financiar la guerra contra los carlistas y reducir la enorme deuda pública. Por otro, debilitar el poder económico de la Iglesia, que era vista como un pilar del absolutismo. La desamortización consistía en expropiar bienes eclesiásticos, sobre todo tierras de órdenes religiosas, y venderlos en subasta pública. En teoría, esto debía crear una clase media de pequeños propietarios. Sin embargo, en la práctica, quienes compraron la mayoría de las tierras fueron grandes propietarios y burgueses con capital suficiente, por lo que no se produjo una verdadera redistribución de la tierra. Más adelante, en 1855, durante el bienio progresista, se llevó a cabo la desamortización de Pascual Madoz. Esta fue aún más amplia, ya que afectó no solo a bienes eclesiásticos, sino también a bienes municipales, tierras comunales que pertenecían a los ayuntamientos. El objetivo era financiar obras públicas, especialmente el ferrocarril, y continuar saneando la hacienda. Las consecuencias agrarias fueron profundas. Se consolidó una estructura de propiedad desigual, con grandes latifundios en algunas zonas, especialmente en el sur. Muchos campesinos perdieron el acceso a tierras comunales que antes utilizaban para pastos o cultivo, lo que empeoró su situación económica. En lugar de crearse una amplia clase de pequeños propietarios, aumentó la concentración de la tierra en manos de una élite. Sin embargo, también hubo efectos positivos desde el punto de vista liberal. Se incrementó la superficie cultivada, se dinamizó el mercado de tierras y se debilitó el poder económico tradicional de la Iglesia. En conjunto, este periodo muestra cómo el liberalismo se consolida en España a través de constituciones, partidos políticos y reformas económicas. Pero también revela sus límites: participación política muy restringida, fuerte desigualdad social y una modernización incompleta. Imagina un país que cambia sus leyes fundamentales en apenas unos años, que vende enormes extensiones de tierra para financiar guerras y construir ferrocarriles, y que intenta modernizarse mientras arrastra profundas desigualdades sociales. Esa es la España del reinado de Isabel II. Avanzamos hacia uno de los momentos más decisivos del siglo XIX español, la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, la Constitución de 1869 y la breve experiencia de la monarquía democrática de Amadeo y de Saboya. A finales del reinado de Isabel II, el sistema político estaba profundamente desgastado. Había corrupción electoral, excesiva influencia del ejército en la política, crisis económica y descontento social. Además, progresistas, demócratas y parte de los unionistas estaban marginados del poder. La reina apoyaba principalmente al partido moderado, lo que generaba un creciente malestar.
En 1866, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, cuyo objetivo era destronar a Isabel II y convocar cortes constituyentes elegidas por sufragio universal masculino. A este pacto se unirían después otros sectores descontentos. Finalmente, en septiembre de 1868, estalla la revolución. El almirante Juan Bautista Topete, junto con los generales Juan Prim y Francisco Serrano, se sublevan en Cádiz. El movimiento se extiende rápidamente y las tropas fieles a la reina son derrotadas en la batalla de Alcolea. Isabel II se exilia en Francia. Comienza así el llamado Sexenio Democrático, 1868 a 1874, un periodo de experimentación política. El primer paso fue la formación de un gobierno provisional presidido por Serrano, con Prim como figura clave. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino, algo completamente novedoso en España. El resultado fue la aprobación de la Constitución Española de 1869, considerada la más democrática del siglo XIX español. Esta Constitución proclamaba la soberanía nacional y establecía una amplia declaración de derechos: libertad de expresión, de asociación, de reunión, por primera vez, libertad religiosa. El sufragio universal masculino permitía votar a todos los varones mayores de edad. Sin embargo, aunque se establecía un sistema democrático, se optó por mantener la monarquía como forma de Estado. El problema era evidente: ¿quién debía ser el nuevo rey? Tras una intensa búsqueda por Europa, se eligió como monarca a Amadeo I de Saboya, un príncipe italiano perteneciente a la Casa de Saboya. Su elección fue impulsada principalmente por Prim, que veía en él un rey neutral, sin vínculos con las facciones españolas. Pero el destino no comenzó bien para Amadeo. Justo antes de su llegada a España en 1870, el general Prim fue asesinado. Amadeo perdió así a su principal apoyo político. Su reinado, 1871 a 1873, fue extremadamente complicado. Tenía oposición por todas partes. Los carlistas iniciaron una nueva guerra, la Tercera Guerra Carlista, defendiendo la causa tradicionalista. Los republicanos querían abolir la monarquía. Los alfonsinos apoyaban al hijo de Isabel II como futuro rey. Además, persistían conflictos sociales y una guerra en Cuba, la Guerra de los 10 años. El sistema político estaba fragmentado y los partidos no lograban estabilidad. Amadeo, extranjero y sin una base sólida de apoyos, se encontró aislado. Tras apenas 2 años en el trono, decidió abdicar en 1873. Su abdicación abrió la puerta a la proclamación de la Primera República. En resumen, la Revolución de 1868 supuso el derrocamiento de Isabel II y el intento de implantar un sistema verdaderamente democrático en España. La Constitución de 1869 fue la más avanzada hasta ese momento, al reconocer amplios derechos y el sufragio universal masculino. Sin embargo, la monarquía democrática de Amadeo de Saboya fracasó debido a la inestabilidad política, las divisiones internas y los conflictos militares. Imagina una España llena de esperanza tras expulsar a la reina, aprobando una constitución moderna y buscando un rey extranjero para empezar de nuevo, pero atrapada en luchas internas que impiden consolidar el nuevo sistema. Continuamos con uno de los episodios más breves e inestables del siglo XIX español, la Primera República Española, 1873 a 1874. Tras la abdicación de Amadeo I de Saboya en febrero de 1873, las Cortes proclamaron la República. No hubo un referéndum ni un proceso revolucionario popular directo en ese momento. Simplemente, ante la ausencia de rey y la falta de consenso monárquico, la mayoría parlamentaria optó por el modelo republicano. Sin embargo, la República nació con enormes dificultades. Para empezar, los propios republicanos estaban divididos. Existían dos grandes tendencias: los republicanos unitarios, que defendían un Estado centralizado, y los republicanos federales, que querían transformar España en una federación de estados con amplia autonomía. El primer presidente fue Estanislao Figueras, pero su mandato fue muy breve. Le sucedió Francisco Pi y Margall, principal defensor del federalismo. Durante su gobierno se intentó elaborar un proyecto de constitución federal que dividía España en distintos estados autónomos. Sin embargo, la realidad fue más caótica que el proyecto teórico. En el verano de 1873 estalló el movimiento cantonal. En varias ciudades, especialmente en el sureste, como Cartagena,
Se proclamaron cantones independientes que actuaban casi como pequeños estados autónomos. El cantonalismo fue una expresión radical del federalismo, pero también reflejaba el desorden y la falta de autoridad del gobierno central. A la vez, la República tuvo que enfrentarse a graves conflictos militares. Continuaba la Tercera Guerra Carlista en el norte, donde los partidarios de Carlos defendían la monarquía tradicional. También seguía activa la Guerra de los 10 Años en Cuba, iniciada en 1868. Es decir, el nuevo régimen tenía que gestionar dos guerras simultáneas. A esto se sumaban graves problemas económicos y sociales, crisis financiera, desempleo y tensiones obreras en un contexto de expansión de las ideas socialistas y anarquistas. La inestabilidad política era constante. Tras Pi y Margall, asumió la presidencia Nicolás Almerón, quien dimitió por negarse a firmar penas de muerte contra sublevados. Después llegó Emilio Castelar, más conservador, que intentó reforzar la autoridad del Estado y gobernar con mayor firmeza. Pero la República estaba cada vez más debilitada. En enero de 1874, el general Pavía irrumpió en el Congreso y disolvió las Cortes mediante un golpe de Estado. Se estableció entonces una república autoritaria bajo el mando del general Serrano, que gobernó sin cortes y con poderes amplios. Finalmente, en diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Así comenzó la restauración borbónica y terminó la Primera República. En resumen, la Primera República fue un intento de establecer un sistema republicano en España, pero fracasó por múltiples razones: división interna entre republicanos, falta de apoyo social amplio, conflictos militares abiertos, crisis económica y fuerte intervención del ejército en la política. Duró apenas 11 meses en su etapa parlamentaria y menos de 2 años en total. Fue un periodo marcado por la improvisación y la inestabilidad, que mostró las dificultades de implantar un régimen democrático sólido en una sociedad profundamente dividida. Imagina un país que, en apenas 6 años, ha expulsado a una reina, traído un rey extranjero, proclamado una república y sufrido guerras internas. Esa rapidez de cambios se explica porque el siglo XIX español está lleno de tensiones y transformaciones constantes. Ahora llegamos al periodo conocido como Sistema Canovista, 1874 a 1902, que comienza con la restauración borbónica tras la Primera República y se caracteriza por estabilidad política controlada, aunque con importantes limitaciones democráticas, además de los primeros movimientos sociales y obreros de España. Tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874, se proclama rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Para garantizar estabilidad política después de años de crisis, el político conservador Antonio Cánovas del Castillo diseñó un sistema que combinaba monarquía con liberalismo controlado, el llamado Sistema Canovista. El primer elemento clave fue la Constitución de 1876. Esta Constitución establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, pero daba un papel central a la corona. Reconocía derechos y libertades, pero de manera limitada y con fuertes restricciones al sufragio. De hecho, se mantenía un sistema censitario muy restrictivo, donde solo votaba una pequeña parte de la población. La Constitución fue flexible y permitía alternar gobiernos conservadores y liberales según conveniencia del sistema, garantizando estabilidad aparente. Para lograr esta estabilidad, Cánovas diseñó el turnismo, un mecanismo informal por el cual los partidos conservador y liberal alternaban en el poder mediante elecciones controladas. Las votaciones eran manipuladas por las élites políticas locales, conocidas como caciques, que aseguraban que el partido designado por la corona ganara siempre. Este sistema permitió evitar golpes de Estado y revoluciones frecuentes, pero limitó la democracia real y dejó fuera de la política activa a grandes sectores de la sociedad. Aunque políticamente España parecía estable, socialmente el país vivía transformaciones profundas. La revolución industrial había llegado parcialmente, sobre todo a Cataluña y el País Vasco, creando una clase obrera creciente. Las ciudades crecían, la industria textil y metalúrgica se desarrollaba y con ello aparecieron conflictos laborales. Los obreros comenzaron a organizarse y surgieron los primeros sindicatos y asociaciones de trabajadores. Algunos de los movimientos más importantes fueron los vinculados al anarquismo, como la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores, y los primeros grupos socialistas, inspirados en ideas marxistas y europeas. Las reivindicaciones incluían mejores salarios, reducción de la jornada laboral y condiciones más seguras en las fábricas.
Estos movimientos sociales chocaban con un sistema político excluyente. Mientras los políticos conservadores y liberales alternaban el poder mediante caciquismo y elecciones manipuladas, los trabajadores no tenían voz real. Por ello, muchas protestas se resolvían con represión, lo que generó conflictos sociales continuos durante todo el siglo XIX. En resumen, el sistema canovista consolidó la monarquía borbónica en España tras décadas de crisis, mediante la Constitución de 1876, el turnismo y el control político de los caciques. Esto permitió estabilidad formal y continuidad del liberalismo controlado, pero excluyó a la mayoría de la población y generó tensiones sociales importantes. Al mismo tiempo, la industrialización y urbanización fomentaron la aparición de movimientos obreros que sentarían las bases de la futura lucha por derechos laborales en el siglo XX. Imagina un país donde el poder parece estable y las élites gobiernan alternándose pacíficamente, mientras las ciudades crecen y los obreros empiezan a organizarse y a reclamar justicia social. España estaba entrando en la modernidad, pero con desigualdades que provocaban conflictos latentes. Ahora llegamos a uno de los momentos más críticos del final del siglo XIX español, la crisis de 1898, que marca la pérdida de las últimas colonias del Imperio español y el inicio de un periodo de profunda reflexión nacional. A finales del siglo XIX, España conservaba solo unas pocas colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Durante décadas, la relación con estas colonias fue conflictiva, especialmente en Cuba, donde los movimientos independentistas llevaban tiempo organizándose. La isla había vivido ya varias guerras de independencia, la Guerra de los 10 años, 1868 a 1878, y la Guerra Chiquita, 1879 a 1880, pero la situación no se resolvió definitivamente. En 1895 estalla la llamada Guerra de Independencia de Cuba, liderada por figuras como José Martí. El conflicto se intensifica con tácticas de guerrilla y gran violencia sobre la población civil. España envía tropas y administra la isla con dureza, pero el movimiento independentista recibe creciente apoyo internacional, especialmente de los Estados Unidos, que tenía intereses económicos y estratégicos en la isla. La situación se agrava en 1898, cuando estalla la guerra hispano-estadounidense tras el hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana. Estados Unidos declara la guerra a España, que no está preparada militarmente para enfrentarse a una potencia industrial moderna. La guerra es corta pero decisiva. Las fuerzas estadounidenses derrotan rápidamente a la flota española en la batalla de Santiago de Cuba y toman posiciones en Filipinas tras la batalla de Cavite. En apenas unos meses, España pierde el control efectivo de sus colonias. El resultado formal llega con el Tratado de París de diciembre de 1898, que pone fin al conflicto. España cede oficialmente Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam a Estados Unidos. Solo conserva algunas posesiones menores en África, como partes del Sáhara y Guinea Ecuatorial. Las consecuencias políticas, económicas y sociales en España fueron profundas. Se habla del desastre del 98, que supuso un golpe a la moral nacional y al prestigio internacional. La pérdida del imperio hizo evidente que España había dejado de ser una gran potencia y debía enfrentarse a problemas internos y modernización económica sin el apoyo de colonias ricas en recursos. Además, la derrota provocó debates intelectuales y políticos. Surgió el movimiento de la generación del 98, compuesto por escritores, filósofos e intelectuales que reflexionaron sobre las causas de la decadencia española y cómo modernizar el país. Entre ellos destacan Miguel de Unamuno y Antonio Machado, quienes criticaron la corrupción, la ineficiencia política y la falta de identidad nacional. En lo económico y social, la pérdida de las colonias también aceleró ciertos cambios internos. España tuvo que enfocarse en su desarrollo industrial y urbano, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, además de modernizar infraestructuras y fomentar la educación y la ciencia para recuperar competitividad. En resumen, la crisis de 1898 representa el fin del imperio colonial español y un punto de inflexión en la historia del país. La derrota frente a Estados Unidos mostró las limitaciones del Estado y la necesidad de modernización. También marcó el inicio de un periodo de reflexión política e intelectual que influiría en toda la España del siglo XX. Imagina la España de finales de 1898, un país que pierde sus últimos territorios ultramarinos, se enfrenta a la necesidad de reformarse y se ve obligado a mirar hacia adentro para reconstruirse, mientras surgen debates sobre identidad, cultura y futuro nacional. Cerramos nuestro repaso del siglo XIX español con el tema del desarrollo económico y social,
centrado en la industrialización limitada, la expansión del ferrocarril y la configuración de la sociedad de clases. Este tema ayuda a entender cómo España intentó modernizarse en plena transición política y tras la pérdida del imperio colonial. Durante el siglo XIX, España experimentó un desarrollo industrial desigual y limitado en comparación con otros países europeos como Reino Unido, Francia o Alemania. La industrialización se concentró sobre todo en algunas zonas específicas. Cataluña se convirtió en el centro textil, especialmente en torno a ciudades como Barcelona y Sabadell. El País Vasco desarrolló la siderurgia y la minería, y algunas zonas de Asturias y León explotaron recursos mineros como el carbón y el hierro. Por el contrario, gran parte de la meseta central y el sur permanecieron fundamentalmente agrarias y con escaso desarrollo industrial. El ferrocarril fue clave para modernizar la economía española. Comenzó a expandirse en la década de 1850 y se consolidó hacia finales de siglo. Las primeras líneas conectaron grandes ciudades y núcleos industriales con los puertos, facilitando el transporte de materias primas y productos manufacturados. Sin embargo, el trazado del ferrocarril reflejaba más intereses políticos y militares que económicos. Muchas líneas se diseñaban para favorecer determinadas regiones o mantener el control central, en lugar de conectar eficientemente mercados. Esto limitó su impacto en la modernización económica del país. El desarrollo industrial y la infraestructura también transformaron la sociedad española, que seguía marcada por la desigualdad y la rigidez de clases heredadas del antiguo régimen. Podíamos diferenciar varios estratos. Alta burguesía y aristocracia terrateniente, controlaban la política, la tierra y la industria. Su poder se reforzó durante el liberalismo moderado y el sistema canovista. Burguesía media urbana, comerciantes, pequeños industriales y profesionales liberales que empezaban a influir en la vida económica y cultural de las ciudades. Su crecimiento fue limitado, pero clave para impulsar ciertas reformas. Clase trabajadora urbana y rural, obreros industriales en fábricas textiles, metalúrgicas y mineras, y campesinos en el campo. En el sur, el latifundio mantenía condiciones de pobreza para muchos trabajadores agrícolas. En las ciudades, la concentración laboral en fábricas dio lugar a movimientos obreros y primeros sindicatos. Clases populares y marginadas, jornaleros, pequeños campesinos sin tierra, población rural empobrecida y sectores urbanos sin trabajo estable. Estas capas sociales fueron las que impulsaron muchas protestas y huelgas a finales del siglo XIX. La sociedad española, por tanto, era muy desigual, con grandes diferencias entre regiones industrializadas y zonas agrarias, y entre ricos y pobres. Esto provocó tensiones sociales que se manifestaban en huelgas, protestas campesinas y el surgimiento de ideologías obreras y movimientos políticos radicales, que reclamarían derechos y reformas en el siglo XX. En resumen, el siglo XIX español combina un desarrollo industrial limitado y concentrado en Cataluña, País Vasco y algunas zonas mineras. La expansión del ferrocarril, que moderniza parcialmente la economía, pero con un trazado político más que económico. Una sociedad de clases rígida, con desigualdades profundas que generan tensiones sociales y culturales. Imagina España a finales del siglo XIX. Ciudades industriales incipientes conviviendo con campos atrasados, ferrocarriles que conectan parcialmente la economía, y una sociedad donde las diferencias de riqueza y poder son enormes. Este escenario prepara al país para los conflictos políticos y sociales del siglo XX.